Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo, repetición 5:30 de la mañana, por estar en contacto a través de las líneas en directo del correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Ya saben, cuando no puedan escribirnos y no logren comunicarse con nosotros, hay otra alternativa. Tenemos la línea única 444-5314, 444-5314. Esta línea es en horario de oficina. Así que hay tres aspectos. No hay excusa para decir que no lograron comunicarse con nosotros, porque tenemos esas tres posibilidades: correo electrónico, sucasoencasa@teleantioquia.com.co, las líneas en directo. Si no se logra comunicar, línea de oficina 444-5314. Lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a hablar hoy viernes sobre cómo reclamar a las empresas de servicios públicos, donde se presentan muchas situaciones, irregularidades, y el usuario muchas veces no sabe qué hacer. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Les damos la bienvenida porque hoy con el doctor Alexander Díaz Gómez, quien es abogado con maestría en Derecho, especialización en Derecho Administrativo y además con juez del Tribunal de Antioquia, pues queremos desarrollar este importante tema que además él nos propuso y que de verdad creemos que es muy importante llevarlo. Creo que aquí en el programa nunca lo habíamos tratado. Así que, doctor Alexander Díaz Gómez, bienvenido, y el público es suyo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y muchas gracias a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Empecemos con ejemplos. Con ejemplos aprendemos todos. ¿Qué es lo que ocurre en la cotidianidad frente a las quejas o los temas relacionados con la buena o mala prestación de los servicios públicos y las reclamaciones? A ver, primero hay que hacer una distinción, y es la siguiente. Cuando hablamos de las empresas que prestan servicios públicos, nos referimos no solamente a entes públicos, sino también a particulares. En un principio se dice que solamente prestaban estos servicios los entes del Estado, eran los encargados de prestar los servicios públicos domiciliarios y otros. Entonces, en la medida en que fue transcurriendo el tiempo, se desarrolló una tendencia que fue la del welfare state, es decir, el Estado no solamente debe intervenir en la economía, sino que también debe prestar los servicios. Entonces, luego hubo una crisis de esa tendencia y vinieron las corrientes neoliberales que dijeron, es que las empresas del Estado no son viables, entonces vamos a empezar a vender. Y es lo que ha pasado desde hace más o menos unos 30 años hasta nuestros días. Entonces, hoy prestan servicios públicos tanto entes privados del Estado como públicos. Como privados. Y las reclamaciones entonces son distintas. Desde lo público es un tipo de reclamación y desde lo privado, me imagino, doctor Alexander. Es el mismo tipo de reclamación, y le voy a decir por qué. Dentro de la normativa se habla de entidades u organismos administrativos y de particulares que cumplen con funciones públicas. ¿Qué son las funciones públicas? Son aquellas tareas que están llamadas al cumplimiento de los fines del Estado. ¿Y cuáles son los fines del Estado? Proveer seguridad, salud, seguridad social, administración de justicia, infraestructura, vías de comunicación. Entonces, me atrevo a decir que hoy cumplen con esas tareas o funciones administrativas más los particulares que los mismos entes estatales. Incluso esos contratos de servicios públicos son interpretados desde el punto de vista del derecho privado, pero obviamente tienen unos principios por los cuales se deben orientar. Por ejemplo, se trata de contratos de adhesión. ¿Qué significa eso? Que ellos ponen las condiciones y uno se suscribe. Cuando usted le van a prestar el servicio, por ejemplo, de agua, acueducto, alcantarillado, energía, usted no se pone a mirar las cláusulas y dice... yo no creo que nadie revise un contrato de... Yo no estoy de acuerdo con esto, no, porque si usted no está de acuerdo con ese planteamiento, entonces, ¿qué sucede ahí? No se le presta el servicio. Entonces, hay una manera de interpretar ese contrato que consiste en que las dudas que se tengan con relación al contrato de adhesión son interpretadas en contra
de la parte más fuerte. ¿Quién es la parte más fuerte? El que presta el servicio. Prestador, pero entonces hablemos de casos prácticos, porque ya usted nos ha hecho una, digamos, una orientación de la parte del origen, de empresas públicas, de empresas privadas y todo el cuento. Hablemos de un usuario del común, telefonía celular, que es uno de los casos más comunes. Afortunadamente ya no existen cláusulas de permanencia, pero regularmente las quejas es que los equipos no sirven, que el servicio no se presta de manera debida, que no hay cobertura, que muchas veces el servicio es suspendido, que hay doble facturación. En ese caso, ¿qué podemos hacer? A ver, ahí tenemos que hacer una distinción, doctor Juan Carlos, y es la siguiente. Cuando hablamos de las empresas que prestan el servicio de telefonía, hay un trámite distinto, porque no estamos hablando de un servicio público domiciliario como lo es la telefonía conmutada, que ya casi nadie usa, del acueducto, energía, alcantarillado, saneamiento básico, etcétera, sino que hablamos de otro contenido que es diferente y este se orienta a través de las quejas, cuando se tienen problemas, quejas presentadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo es el procedimiento? Y sucede mucho. No te dan los minutos o te están cobrando el equipo 2 o 3 veces o te están cobrando intereses ahí o no te prestan el servicio, por ejemplo, del internet, de los datos del teléfono. Que dicen que era ilimitado y resulta que después le dicen, no, es que se gastó los datos, pero ¿cómo así? Si era ilimitado. Exacto. Entonces, ¿qué procedimiento se sigue ahí? Lo primero que usted tiene que hacer es llamar a la empresa y presentar la queja. ¿Cómo lo hace? Verbalmente. ¿Con fundamento en qué? Hay un decreto que es el 1166 de 2016 que habla sobre el derecho de petición verbal. Es decir, cuando usted llama a esa empresa de telefonía celular, le dicen, esta llamada será grabada y monitoreada, y monitoreada, sí, porque ellos tienen que garantizar que haya una forma de consultar posteriormente la información, ¿correcto? Entonces, ellos le dicen a usted, nos vamos a tardar un margen o tenemos legalmente los 15 días normales del derecho de petición para poder resolver la inquietud que usted está presentando. Ya luego de esos 15 días, entonces usted puede poner en conocimiento de la entidad competente, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, quien determinará si el servicio no fue prestado en forma adecuada y definirá cuáles son las sanciones. Ese es el motivo por el cual la superintendencia incluso ha impuesto sanciones de miles de millones de pesos, pero que obviamente no están a tono con el perjuicio que le ocasionan a las personas en ocasiones. Doctor, vamos a suspender un segundito porque queremos atender también a los televidentes para que nos formulen sus inquietudes. Don Gustavo Embello, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Lo quiero felicitar primero que todo por su programa y que nos guía para podernos reclamar los derechos a que tenemos nosotros los ciudadanos. Muchas gracias, esa es la idea. Sí, correcto. De pronto me voy a salir del temita y no sé si de pronto el doctor me tenga el favor de comunicarme lo siguiente. Doctor, tengo un familiar que tomó un arriendo por 6 meses. Resulta que la ley 820 es muy clara, que para uno solicitar que se va a retirar o ya se va a retirar del arrendamiento, pues lógico que tiene que hacerlo por escrito 3 meses, pero sí. Resulta que la persona por desconocimiento no informó, pero se le cumple el 22 de septiembre, se le cumple el arriendo, entonces llamó, se le cumple después el contrato y llamó y le dijo que pues necesidades porque no tiene con qué ya pagar ni nada, piensa pues entregar el inmueble. Le dijeron que se prolongaba por 6 meses más. Entonces le dijeron que no, que automáticamente. Mi pregunta es la siguiente, doctor, ¿por qué sabiendo que no se le ha cumplido, por qué están coaccionando, presionando la agencia, por qué coacciona y presiona a la familiar que tiene que quedarse sabiendo que no hay plata? Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? Don Gustavo, doctor? Gracias por su pregunta. No es el tema de hoy, pero no soy el doctor Alexander, quien también conoce el tema del derecho civil y el tema, pues ahí no sé si de pronto hay alguna respuesta. A ver, con relación a eso, veo muy difícil desde el punto de vista jurídico que se pueda pasar de lado por normas imperativas que establecen cuáles son los términos en los cuales usted debe dar fin al contrato de arrendamiento, porque no hay manera
que usted pueda exonerarse de las consecuencias de que se le pase un término. Por eso es importante que si usted no tiene una persona, un abogado de cabecera, tenga por lo menos una agencia de arrendamientos que se encargue de manejar esas temáticas. O al menos revisar el contrato que firmó revisar a la el hora contrato, de mirar, analizar, porque de pronto darle una asesoría para que haga cualquier cosa para evitar el resultado, las consecuencias de esa actuación, no creo que sea una medida eficaz, con toda sinceridad se lo manifiesto. Lo importante es que cada que usted, hay que leer. Usted decía, por ejemplo, que cuando con los contratos de servicios públicos, ¿quién se pone a revisar ese tema? Uno simplemente recibe la facturación y de repente cuando hay alguna anomalía, entonces ya ahí sí quiere revisar esa letra donde nunca prestó atención. En el tema, y además otra cosa, ¿qué tal que uno pudiera decirle a la inmobiliaria, venga, es que yo voy mañana, voy pasado mañana, pues entonces tampoco habría una garantía, poniéndonos ya en el lugar de quien pone su inmueble para que esa empresa inmobiliaria lo arriende? Tiene que haber de pronto de lado y lado una seguridad. Ahora, si la inmobiliaria sabe que la otra persona no tiene con qué pagar, pues también es preferible no obligar a que se renueve un contrato cuando sabe que definitivamente la persona ya está advirtiendo que va a quedar mal. Pero bueno, hay unos codeudores también que pagan por el que no paga. Sigamos con servicios públicos, otras de las situaciones que se presentan. Entonces yo si tengo un inconveniente, me voy para Industria y Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, lo puedo hacer por la página web de la entidad, no necesito abogado en algunos casos, pero eso, pues usted decía que a veces como que no era muy equilibrado el tema, ¿por qué? A ver, hay que establecer una distinción. Ahora hablábamos de el servicio de telefonía celular. El servicio de telefonía celular es distinto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios que tienen un carácter básico, ¿cierto? Cuando hablamos de los servicios públicos domiciliarios, que nos referimos a agua, energía, alcantarillado, saneamiento básico, etcétera, tiene un procedimiento diferente en el sentido en que, dependiendo del problema que usted tenga, primero hace la reclamación frente a la empresa, por ejemplo, que le presta el servicio de agua. EPM, Electricaribe, las empresas prestadoras de los servicios en todo el país. Sí, que le presta el servicio. Si ya la situación pasa a mayores, usted interpone un recurso, dice, vea, yo no estoy de acuerdo con la respuesta que usted me está suministrando por estas y cuáles razones. Es que no me están prestando el servicio y me está viniendo la factura completa. Entonces, como usted no me está resolviendo la inquietud que yo tengo y tengo un perjuicio económico, entonces interpongo el recurso que proceda. Usted ni siquiera tiene que decir cuál es el recurso que procede. Ellos tienen la obligación de darle trámite a todos los recursos, porque hay un planteamiento y es el siguiente, es una norma de interpretación de estos contratos de servicios públicos y que consiste en que todo se hace en virtud de la eficacia de los derechos de los ciudadanos, de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, usted ahora me mencionaba, es que hay que leer el contrato, sí, pero en este tipo de contratos, los de prestación de servicios públicos domiciliarios, no lo lee nadie. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de cualquier problema que se derive de ahí? Es que si hay circunstancias o situaciones dudosas, oscuras, de difícil interpretación, cuando se analice por parte de cualquier autoridad, se va a analizar en contra de quien puso las condiciones, que fue la empresa de servicios Muy bien. públicos. Vamos a atender más televidentes. Alirio Betancourt, buenas noches. Muy buenas noches, doctores. Aliria. Doctores, muy buenas noches. Les agradezco por excelente programa. Es de mucha variedad y muchos temas. Muy amable. Doctores, les pregunto, vivo en un inmueble que es un apartamento, anteriormente era comercial, por lo consiguiente me llegan servicios públicos muy altos. Hice el reclamo a empresas públicas me pidió unos documentos, entre ellos el impuesto predial, y la agencia no me ha querido ceder el impuesto predial. Entonces estoy muy triste pues porque los servicios públicos me llegan muy costosos. ¿Qué debo hacer, doctor? Pero el impuesto predial debería ser un documento al que tiene acceso la persona. No veo por qué no es un documento privado. Sí, a ver, es que... Además, porque me imagino que IP me va a decir, bueno, revisemos el impuesto predial para ver cuánto vale el inmueble y unas características y saber si están caros o no están costosos esos servicios. Ahí lo primero que habría que hacer es aclarar la circunstancia referida a los servicios públicos que se están pagando.
en el sentido de solicitarle directamente, de pronto no sé por qué medio lo hizo la señora, aunque si es verbalmente ellos igual tienen la obligación. Que no es lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo porque, a ver, la tendencia del servidor público en Colombia, al igual que del servidor público en Latinoamérica en general, es muy formalista. Entonces es la palabra del uno contra la palabra del otro si usted va allá, que no es lo mismo que telefónicamente que queda registrada la llamada. Entonces ahí lo que se le aconseja a la persona es una carta muy sencilla dirigida a la empresa de servicios públicos, la radica allá o la remite por correo certificado, donde expone cuáles son los motivos por los cuales debe bajar la tarifa en la medida en que no se trata de un local comercial, sino que cambió el uso de ese inmueble, de esa propiedad, de ese bien. En consecuencia, la empresa de servicios públicos está en la obligación de resolver ese asunto. Además está también la acción de tutela para que, porque ella dice, no es que a mí no primero la empresa inmobiliaria no quiere responderle a ella lo del predial, pues ahí puede hacer derecho de petición y si no, hay acción de tutela para que le respondan de fondo tanto la empresa que le está arrendando como la empresa prestadora de servicios, doctor Alexander. Exactamente, y también tiene otra vía más, que es una queja, ya cuando surte frente a la empresa de servicios públicos, se va frente a la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quienes son como los superiores de este tipo de empresas, unos veedores, y ellos obviamente tienen unas potestades desde el punto de vista sancionador incluso, y de esa manera puede resolver la dificultad que se le presenta. Vamos con más llamadas. María Salas, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte o su inquietud sobre este tema? Muchas gracias. A ver, respecto de los servicios públicos, nosotros tenemos un apartamento y en la cuenta siempre llegamos y muy frecuentemente llegamos y están arreglando el contador. En este momento en la factura de servicios públicos me llega cambio de red domiciliaria en el 2017, en el 2018, en el 2019 y la verdad yo no sé cómo hacer porque siempre son altos, son valores muy altos aunque están financiados. ¿Cómo se reclaman de empresas públicas de que están haciendo el mismo arreglo tan seguido? Cada año le pusieron ya esa carga impositiva. Sí. Y que además eso tiene un costo, ¿no? Que lo financien. Sí, pues que el problema no es que lo financien, el problema es si es necesario que cada año hagan el mismo arreglo o el mismo cambio, doctor Alexander. Es que ellos bajo el argumento, ellos le dicen a uno, yo le presto el servicio, pero los aparatos usted tiene que adquirirlos o y hacerle cualquier mantenimiento equivalente también. Y hacerle el mantenimiento y eso está dentro del contrato, dentro de lo que usted firmó, pero en ese caso entonces, ¿qué se debe hacer? Formular también una queja a manera de derecho de petición. Y en este caso, yo sí le aconsejo al ciudadano hacerse asesorar de una persona que maneje técnicamente el tema para auscultar o determinar si realmente es necesaria como que el aparato tenga que ser reparado tantas veces o todos los años, porque hay que mirar también causas desde el punto de vista técnico que incidan para que esto se realice. Si a mí me preguntan bajo condiciones normales, yo digo, eso es algo atípico, eso es anormal, no tiene sentido. Que todos los años se haga, no. Entonces, ahí se necesita como una especie de ayuda extra, ¿cierto? A través de una persona que maneje eso para que se determine si realmente es necesario o no y confrontar lo que dice este experto con lo que está diciendo la empresa de servicios públicos. Y a mí me preocupa algo, sobre todo en el tema del gas domiciliario, y es que permanentemente unos terceros están llamándolo a uno a ofrecerle un mantenimiento, entonces uno no sabe si es que eso es obligatorio o es que ese tercero me está vendiendo un servicio que probablemente no necesito, si es que EPM en el caso de Antioquia es el que lo exige. Son muchas las inquietudes. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos hablando de cómo reclamar ante las empresas de servicios públicos. Bueno, doctor Alexander Díaz Gómez, vamos a aprovechar el cierre del programa
para que nos dé elementos, nos dé tips a todos los televidentes sobre qué hacer en determinadas circunstancias en materia de servicios públicos. Consejos. Consejos. Sí, Hay señor. uno muy sencillo. Utilice el derecho de petición en cualquiera de sus formas. ¿Cuál es la más sencilla? La verbal. Cuando usted llama, todo lo que usted dice queda registrado en la llamada. Por eso es que le dicen, esta llamada podrá ser grabada, sí sirve, Doc. monitoreada, y eso siempre lo Sí hace. sirve, porque a veces dicen, páseme la grabación, no es que no existe la grabación, no la encontramos. No, eso sí, porque ellos tienen la obligación de garantizar la posible consulta posterior. Puede que de pronto no se la pongan a usted para que la oiga o algo así, pero sí se debe acreditar porque eso tiene sanciones. Entonces, hacer uso del derecho de petición, ya sea verbal o por escrito. Lo que usted no entienda en una factura de servicios públicos, a veces aparecen unas tasas y unos impuestos que son... No, yo le digo que yo nunca he aprendido qué quieren decir ciertos datos de la factura y creo que la mayor parte de la gente tampoco. No, claro, y nos sucede a todos. Entonces, uno de los tips, como dice, es a través del derecho de petición, usted le puede preguntar a la empresa de servicios públicos por qué son esos cargos, por qué se calculan de esa manera, por qué le están cobrando X o Y impuesto o tal tasa, o una tasa o por qué subieron un porcentaje que es superior al de la inflación. Sí. A veces a mí me ocurrió hace poco que a mi persona y en la residencia de mi señora madre, llegaron unos recibos donde aparecían unos cargos adicionales por servicios de televisión adicional que nunca contratamos. Unos paquetes que nunca habían comprado. Y ya eso llevaba varios meses y no nos habíamos dado cuenta y después analizando porque pagaban de dónde la salió factura. eso. Sí, y se hizo la reclamación y a través de las áreas de fidelización de estas empresas, ellos generalmente atienden las observaciones que se les presentan, porque si no lo hacen, tienen la obligación de dar curso al superior. Por ejemplo, si es de internet, de televisión y estos temas, pasa a la Autoridad Nacional de Televisión y están muy pendientes. Perfecto, vamos con televidente, mi doctor. Olga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Olga Borja, ¿cuál es su pregunta o su aporte? Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Felicitaciones por su programa. Muchas gracias. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Sucede y acontece de que el mes pasado me llegó la factura por 40.000 y pico. Pues yo 40.000 y pico, pues en realidad yo no los pagué. Pero sucede que antier me llegó la factura por 193.000 y pico. Llamé yo allá y me dicen que es porque ellos no me colocaron todo lo que ellos me tenían que colocar, no me estaban cobrando todo lo que me tenían que cobrar. Entonces, yo les dije que yo a ellos no les iba a pagar lo que ellos me estaban montando, porque eso no fue culpa mía, sino de ellos, que no me mandaran la factura completa. Pero usted es consciente de que los servicios que consumió corresponden más o menos al monto cobrado, porque una cosa es que ellos hayan equivocado, pero otra cosa es que uno sepa y tenga la certeza de que efectivamente el monto corresponde con lo que uno consume. Sí, yo soy consciente de lo que me viene la factura. Doctor Alexander, ¿qué decirle a nuestra televidente en ese caso? Ahí hay dos situaciones. Usted tiene que mirar si esos consumos llevan más de 6 meses, no le pueden, o sea, si hay un error de ellos que lleva más de 6 meses, no le pueden cobrar por eso, porque eso está en la ley, eso está normatizado. Muy bien. Exacto. Después de, o sea, si por ejemplo usted tenía que pagar 100.000 pesos hace 7 meses y no le facturaron, obviamente en los últimos 6 meses no se lo pueden cobrar ahora. Y eso determina la ley. Otra situación, usted me dice, es que pagaba 40.000 o no sé cuánto y llegaron 190. Pero ella es consciente que los 190 sí era el cobro, sino que lo que le incomodó a ella fue el error de la facturación. No, me mandó 40, entonces le pago 40. Pero es que eran 190. No, ya usted cometió el error. Entonces, a mí me parece que también sí tenemos que ser un poquito ponderados entre una cosa o la otra, no sé. Hay que mirar los tiempos. Y la otra situación es que si a usted, por ejemplo, usted no está de acuerdo con lo que le están cobrando en el momento, derecho de petición. Usted hace un pago parcial y radica la queja. Mientras se resuelve, no le pueden suspender los servicios. Porque usted ya interrumpe con el pago.
Sí, ya que interrumpe no le con el suspendan. pago parcial y anuncia que va a ser un pago parcial y ellos están en la obligación de aceptarlo. Doctor Alexander Díaz Gómez, nos fue el tiempo, ¿qué hacemos? Antes de que nos corten el servicio aquí, ya que estamos hablando de servicios públicos. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, ¿qué pasa? Te ven grande.